y vamos a buscar allá en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo número 18. San Lucas capítulo número 18, su verso número 9, gloria a Dios, hasta su verso número 12. San Lucas capítulo número 18, su verso 9 al 12. Bendito sea el nombre del Señor. Decimos de la manera acostumbrada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Bien. Voy a leerlo todo el pasaje. El versículo 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Oramos al Señor. Padre de la gloria, te damos gracias un día más, Señor, que nos permites, Señor, los que estamos aquí presentes en tu casa de oración. Algunos todavía, Señor, se están recuperando, pero creemos en el nombre del Señor que muy pronto estaremos todos juntos, todos reunidos, como dice las Escrituras, Señor, porque es bueno y es hermoso habitar juntos los hermanos en armonía. Te pedimos en este momento, estos minutos que nos compartes, que nos permites hablar de acuerdo a tu preciosa voluntad, a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Y vamos a hablar sobre el tema: ¿por qué Dios no escuchó la oración del fariseo? ¿Por qué Dios no escuchó la oración del fariseo? Esta historia que acabamos de dar lectura acerca de esta parábola del fariseo y el publicano, el Señor lo contó porque, si nos damos cuenta, en el versículo 9 dice que Él comenzó a ver ciertas personas que confiaban en sí mismos y se creían justos sobre la faz de la tierra. Es decir, como si ninguno de ellos hubiesen cometido errores, como si ninguno de ellos hubiesen cometido faltas. Y es por ello cuando el Señor vio y ve en aquel tiempo algunos corazones no perfectos, por la hipocresía, por ciertas cosas que el hombre que hoy en día, en la actualidad, trata de sentirse perfecto, sentirse que nada debe, que nada teme, que no ha cometido ninguna falta. Y es por ello que veía a estas ciertas personas que no solamente se consideraban justos, sino que también menospreciaban a las personas que probablemente, hermanos, no eran de la misma categoría social, que probablemente no tenían el mismo linaje, hermanos, en cuestión, ¿verdad?, de la sangre judía. Y por lo cual, hermanos, el Señor quiere dar una lección a estas personas. Yo creo que
La palabra de Dios ha sido tan importante para nuestras vidas, porque la palabra de Dios es la que, gloria al Señor, la que nos descubre en nuestro interior si hemos cometido pecado, si hemos cometido errores. Y a través de la palabra, hermano, Dios quiere corregirnos, quiere exhortarnos, pero también a través de la palabra, Él decía que cada uno de nuestros hijos, de nosotros que somos sus hijos, hermano, Él quiere que aprendamos perfectamente la palabra, que si hay algo que está estorbando en nuestra vida, en nuestro corazón, podamos, hermanos, apartarnos de eso y hermanos, y quitar cualquier cosa que estorbe en nuestra vida, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y el Señor comienza a contar esta historia de esta parábola del fariseo y el publicano. Y dice el verso 10, 2 hombres subían al templo a orar. Y vemos, hermanos, que esta parábola que el Señor comienza a describir, dice que eran 2 hombres. Uno era fariseo y otro era publicano. 2 hombres muy distintos a su categoría. 2 hombres que se dedicaban probablemente, hermano, de diferente, hermano, gloria al Señor, vocación. Pero que los 2 solían, hermanos, a subir al templo, amados hermanos, a orar. Y el Señor lo identifica como un fariseo y un publicano. Y lo que a través del mensaje quiere llevarnos es que hoy vamos a hablar sobre este hombre, hermanos, que era conocido como el fariseo. ¿Por qué su oración no fue escuchada por Dios? Hay muchas gentes que viven equivocada y erróneamente en su modo de pensar, diciendo que Dios escucha a toda persona su oración. Pero a través de la Biblia encontramos, hermanos, que su respuesta del Señor es no. Dios no escucha, hermano, cualquier persona, hermanos, en oración. Porque hay cosas, hermanos, que Dios hace, hermano, ensordecer sus oídos, y la cual Dios no escucha cualquier oración de cualquier persona. La Biblia especifica muy bien, porque dice la Biblia en Isaías capítulo 59, versículo 2, hermanos, que la iniquidad, el pecado ha provocado que sus oídos de Jehová se hayan cerrado. La desobediencia, la rebeldía. Pero vamos a ver cuáles cosas tenía el fariseo, que sus actitudes, que cometió errores y por lo cual su oración no fue escuchada. Como número 1, identificamos que ellos 2 tenían conocimiento de Dios. En pocas palabras, eran religiosos. Número 1, ¿por qué Dios no escuchó la oración del fariseo? Número 1, porque el fariseo se justificó a sí mismo. Ciertamente el ser humano necesita de justificarse. Pero ¿quién nos podrá justificar? Nosotros somos pues justificados a través del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que dice en Romanos capítulo número 5, su versículo número 1. Y está diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros tenemos justificación, pero no por nosotros mismos, sino a través de su Hijo Jesucristo. Somos justificados por medio de la fe, hermanos, y tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Pero el fariseo cometió un grave error, y es que cuando él llegó al templo, y dice la palabra de Dios ahí, puesto de pie, oraba consigo mismo. Una de las cosas por lo cual no fue escuchada la oración del fariseo, porque se justificó a sí mismo.
La expresión de la palabra dice, oraba consigo mismo. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Venir y arrodillarnos y clamarle a Dios y decirle, Señor, primeramente que nada, perdona mis pecados, mis faltas, mis equivocaciones, mis errores cometidos en el día de hoy, para que lo que yo vaya a hacer en tu casa de oración, ya sea alabar tu nombre con cánticos de adoración, o predicar tu palabra, sea que lo que yo haga para ti sea agradable delante de tus ojos. Segundo, darle gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos permite estar aquí, por regalarnos la vida, la salud. Qué triste es cuando alguien, hermanos, llega y pasa inmediatamente sin doblar sus rodillas, sin decirle Dios, gracias, sin decirle Dios, perdóname. Por ello este hombre, su oración estaba equivocada y errónea, porque se justificaba a sí mismo diciendo, te doy gracias porque no soy igual que los hombres. Dice el verso 11, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Cuando él expresa decir esto, que no soy, te doy gracias porque no soy como los hombres, él se consideraba perfecto. En pocas palabras, se justificaba a sí mismo diciendo, bueno, yo no tengo ni una falta, yo no tengo ni un pecado, no cometo errores. Y le estaba diciendo a Dios, sin reconocer primero si había cometido un error, una falta o un pecado, sino simplemente estaba diciendo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay algo que nosotros, amados hermanos, tenemos que entender. Probablemente, amados hermanos, no cometamos algún pecado como a otras personas cometen, pero la expresión de la palabra dice que todos hemos pecado. Probablemente el hombre no peca con el adulterio, ni con la fornicación, ni con la borrachera, pero probablemente está pecando, hermano, con chismes, con mentiras, con las malas actitudes, dando mal testimonio. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Amén. Es decir, hermanos, que si no le fallamos en una cosa a Dios, le estamos fallando en otra. Pero todos los días nosotros, necesitamos pedirle perdón a Dios, y dos, todos los días necesitamos el perdón de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Para él sentía que no tenía ninguna falta ni un error. ¿Sabe qué es lo que llevaba a este hombre a estar ciego? La ignorancia. Le cegaba ver su realidad de su vida. Dos, ¿por qué Dios no escuchó la oración del fariseo? Dos, por el orgullo, por el altivez de su corazón. Porque fíjense cómo estaba diciendo él en su oración: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Cuando escuchas hablar una persona así, tenemos que darnos cuenta la actitud de esa persona. Vemos, hermanos, que el Señor especificaba esta historia para hacer entender
a las personas que se orgullecían por lo que poseían, se orgullecían por el puesto que tenían. Y vemos que este hombre, de la manera como estaba orando, estaba hablando, hermanos, estaba orando con una altivez en su corazón. Hay una porción de la palabra que dice que Dios escucha toda aquella persona que se acerca confiadamente al trono de justicia con corazón contrito y humillado. Hay gentes que tratan de clamarle a Dios de esta manera, pero la palabra de Dios dice que tenemos que venir con un corazón humillado, reconociendo nuestras faltas. No por lo que hacemos va a hacer que nuestra salvación esté segura. Porque acuérdense que la Biblia dice que la salvación no es por obras. La salvación es por fe. La salvación, hermanos, es haber creído lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y mantenernos en una vida de fidelidad y de santidad. Este hombre probablemente cumplía todas las responsabilidades de un creyente, pero la manera como es, por qué lo estaba cumpliendo, ese es el asunto. Cuando él estaba diciendo esto, parece ser que él cumplía todo sus responsabilidades de un creyente, pero la diferencia es, hermano, cómo lo estaba cumpliendo, con qué actitud, para que las demás personas, hermano, lo elogiaran, para que las demás personas comenzaran a decir: no, hombre, este hombre cómo ora, este hombre cómo diezma, este hombre cómo llega, ¿verdad? Gloria al Señor, al templo. Pero sin embargo, esto de nada sirve si hay una actitud egoísta, si hay una actitud orgullosa, si hay una vida de altivez. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? La Biblia dice en el Salmo 138, versículo 6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, mas al orgulloso, mas al egoísta mira de lejos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y probablemente él, hermano, alzaba su voz para que el que estaba al lado de él lo escuchara. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Tercero, y con esto quiero terminar: ¿por qué Dios no escuchó la oración del fariseo? Porque no solamente se justificó a sí mismo diciendo que no tenía ningún error, ningún pecado. Segundo, no solamente por su orgullo, sino tercero, porque menospreció a otro. Fíjese cómo termina esto y dice la Biblia en el verso 11: cuando él decía que no era ni como los adúlteros, ni los ladrones, ni los injustos, ni los adúlteros, pero termina diciendo: ni como este publicano. Solo con esa expresión que dijo, estaba menospreciando al que se encontraba al lado suyo. Y el menospreciar es rechazar. Hay menosprecios por el asunto de las clases sociales. El que es muy fino va a menospreciar al de bajos recursos. Hay también menosprecios en el ámbito social, en la profesión, pero también hay menosprecios en el sentido religioso, porque aquí lo demuestra la historia. Un fariseo estaba menospreciando a un publicano. Él se consideraba perfecto y al publicano lo consideraba el más vil pecador del mundo. Hay muchas personas así.
que les encanta mirar los defectos de otros, burlarse de las condiciones como están, pero no se dan cuenta que cada uno de nosotros ante Dios, todos somos imperfectos. Aunque él se creía el fariseo religioso, no tenía entendimiento nada de las Escrituras. Es por ello que el Señor dio un nuevo mandamiento, hermano. ¿Y cuál es ese mandamiento? Amarnos unos a los otros, amar a nuestro prójimo. Él carecía, vuelvo a repetir, era religioso, súper religioso, era fanático religioso, pero carecía de entendimiento de las Escrituras. Y en el libro de Proverbios capítulo 11, verso 12 dice que el que carece de entendimiento va a menospreciar siempre a su prójimo. Sin darse cuenta, él estaba pecando desde el momento que se justificaba a sí mismo. Sin darse cuenta, él estaba pecando cuando, hermano, cuando demostraba su actitud egoísta, orgullosa. Él estaba pecando en el momento que estaba menospreciando a su prójimo. Pónganse de pie, porque Proverbios 14, 21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo. Pónganse de pie. Y Jesús terminó esta historia diciendo que el que se fue justificado, hermano, por Cristo, por Dios, fue el publicano. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento que llegó, dijo: Señor, ten misericordia, que yo soy pecador. Y más inmediatamente escuchó la oración de este publicano que el fariseo, que con todas estas malas actitudes se fue de la casa de Dios, pero sin ser escuchado su oración. Que no caigamos en este error, que no caigamos en estas malas actitudes, en el nombre del Señor. Oramos. Padre,